Saludos querida familia, reciban un fuerte abrazo de parte de Comunidad Cristiana del Manuel, quien les habla el pastor Arquímedes Rodríguez, y hoy tenemos un tema titulado Mi hijo rebelde. Y es que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido rebeldes por alguna circunstancia o por simplemente querer llevar la contraria a la sociedad. O actualmente somos rebeldes de una forma consciente y voluntaria o de una forma inconsciente por omisión o desconocimiento. Hay muchas formas y áreas en la vida donde podemos ser rebeldes, pero hoy vamos a enfocarnos precisamente, como les dije, en los hijos rebeldes. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la figura de autoridad y se caracteriza por la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Cuando hablamos de la rebeldía, generalmente lo asociamos con esa etapa de la niñez temprana que quiere imponerse a los padres en los primeros años de vida y luego con la educación y el crecimiento es superada y después regresa a la edad de la adolescencia por esos cambios bruscos físicos y hormonales que aparecen un poco a poco a través del tiempo. En mi época yo recuerdo etapas de rebeldía, particularmente yo vivía en Guatire, una tierra calurosa, y estaba de moda usar suéteres. Entonces imagínense, yo andaba con una franela, la camisa, el uniforme, más el suéter. La moda era siempre llevarlo por dentro del pantalón y era impresionante cómo uno sudaba, pero mis padres me decían que me quitara ese suéter, que hacía demasiado calor, pero uno quería llevarle siempre las contrarias y siempre andaba con el suéter, y ahorita que lo recuerdo era impresionante el calor y el sudor que esto generaba, pero uno se sentía como bien llevándole la contraria a nuestros padres, cosa que uno va aprendiendo después con los años y con las lecciones de la vida, cómo uno tiene que comportarse y hacerle caso a los padres. Pero muchas veces nuestra rebeldía en la vida puede no ser pasajera, como se los acaba de mencionar, sino que puede llegar a quedarse y determinar un rumbo y un camino en nuestras vidas. Y esto nos ocurre generalmente cuando estamos llenos de mucha rabia y resentimiento en contra de nuestros padres. Tal vez muchos de los que están viendo este video o escuchando estas palabras son padres, pero si hay algo que seguro es que todos somos hijos. Y una de las cosas que los hijos resienten muchísimo es la ausencia de sus padres. Y esta ausencia puede ser física, donde un padre o una madre son trabajólicos, padres que trabajan muchísimo y están dedicados 100% a su trabajo, o padres que son divorciados o separados, que no tienen tiempo para sus hijos. Estos hijos se sienten solos, no saben si contarán con sus padres en algún acontecimiento importante de sus vidas, bien sean navidades, graduaciones, reuniones de colegio, actividades deportivas o culturales, etcétera. Un sinfín de actividades por las cuales pueden esperar sus hijos que no asistan sus padres. Y una ausencia emocional, que son los padres indiferentes o con problemas de alcoholismo y drogas o enfermos mentales, como por ejemplo la bipolaridad o la depresión, donde está el padre presente, pero no hay una comunicación o entendimiento entre el padre y sus hijos. Y las consecuencias que se producen en los hijos por la ausencia física y la emocional son terribles. Y las podemos ver bíblicamente en la siguiente historia de los hijos de David. David fue el segundo rey de Israel y esto lo llevó a tener una vida muy ocupada y a tener varias esposas y concubinas. En una oportunidad cayó en adulterio con la mujer de otro hombre y con esas diferentes esposas tuvo más de 10 hijos varones y una hembra llamada Tamar. Estos hijos de David se independizaron y a pesar de su temprana edad, ya que eran hijos del rey y cada uno tenía su propio palacete y por supuesto no tenían problemas económicos ni de vivienda. Y la ausencia paterna de David trajo consecuencias muy negativas y devastadoras en sus hijos. David se convirtió en un padre totalmente permisivo y esto generó la consecuencia de una gran desorientación en sus hijos. Este tipo de padre, cuando sus hijos le piden algo, a todo le dice que sí, por la sensación de culpa que le genera el estar ausente.
y generalmente no corrigen ni direccionan bien a sus hijos en la vida. Y esto podemos verlo también en el libro de la Biblia, donde dice que nos cuenta que un hijo de David llamado Amón se metió en un gran problema cuando se sintió atraído por su media hermana Tamar. Estaba tan enamorado que no comía. Jonadab le aconseja un plan totalmente maquiavélico, como lo podemos encontrar en ese maravilloso libro de la Biblia que está lleno de tantas historias. En el libro de 2 Samuel 13:4. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Esto fue lo que le dijo su primo. Entonces Amón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré qué tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir a prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Y como David era un padre totalmente permisivo, permitió que Tamar fuera a atender a Amón. Él no vio nada de raro en esa insistencia por parte de Amón, pidiéndole que Tamar fuera a atenderlo. Y es que Amón no tenía ni siquiera que freír un huevo, estaba lleno de sirvientes, tenía entre 15 y 20 personas para atenderle. En lugar de sospechar y que David preguntara el porqué de esa petición, simplemente él fue permisivo y aceptó la petición de su hijo. Tamar fue a la casa de Amón, le preparó la comida y ordenó que salieran todos los sirvientes y que ella le dé comer en el cuarto. Ahí le dice: Tamar, acuéstate conmigo. Y ella lo reprende, le dice que esto es una abominación y está prohibido en las leyes de Israel, que si quiere que le pida la mano a David, al rey, para casarse con ella. Y en 2 Samuel 13:4 vemos: pero Amón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto el amor de Amón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Por eso es que un hijo resentido va a hacer cosas que le duelan a la familia. Al enterarse de eso, el rey David se enfureció. Sin embargo, no quiso castigar a su hijo Amón, porque era su hijo preferido, el mayor. Pero David nunca tomó serias represalias contra Amón, nunca habló ni confrontó al violador. En el Salmo 127:4 dice: como flechas en las manos del guerrero son los hijos. Y es que una flecha necesita dirección, y el arco es tu consejo como padre, es la dirección que nosotros como padres podemos darle a cada uno de nuestros hijos. Y como le había hecho mención, David tuvo 10 hijos, y tenemos la historia de otro de sus hijos que nos relata la Biblia. Es el hijo Adonías, en el libro de Primera de Reyes 1:5, que dice: Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo: yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló. David nunca hizo nada como padre que lo fastidiara. No lo corrigió, nunca lo disciplinó, nunca le dijo: está mal lo que estás haciendo. ¿Cuántos de nosotros pensamos que la disciplina alegra el corazón de nuestros hijos? Ninguno. ¿O acaso cuando éramos pequeños, cuando nuestra madre o nuestro padre nos decía: ven que tengo que hablar contigo, con alguna correa en la mano, uno estaba contento, uno alegre porque lo iban a disciplinar? No, para nada. David jamás disciplinó a sus hijos. Nunca le dijo a dónde vas, con quién vas. Cuando pedían dinero, no le preguntaba para qué, con qué estás gastando el dinero y para qué. Nunca pidió cuentas de las cosas que estaban haciendo sus hijos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si tú eres uno de los hijos que está escuchando estas palabras y estás viviendo en un hogar donde hay corrección, disciplina y te piden rendir cuentas de lo que estás haciendo, de lo que dices y lo que piensas, siéntete afortunado. Porque quizás tú tengas unos amigos que hacen lo que le da la gana y tú dices: ¿cómo quisiera que mi mamá fuera así, que mi papá fuera así? Y tu argumento es: papá, mamá, es que a él lo dejan, a ella la dejan. Y créeme que a lo largo del tiempo, con esa permisividad, es que vas a crecer en un sentido de tener más responsabilidad. Y esto me recuerda a un amigo que a unos 22 años decidió irse de Venezuela a vivir el mundo, como decía él, y a los 2 meses tuvo que regresarse.
Como él me lo decía, se sentía la persona más inepta porque en su casa lo acostumbraron a no hacer nada, a no rendir cuentas de nada, a no arreglar nada. Y él cuando ya está viviendo fuera se dio cuenta que no sabía ni siquiera freír un huevo, no sabía ni siquiera prender la lavadora. Se sintió muy mal consigo mismo. Y es que en la vida también necesitamos de esa corrección, porque hay una etapa donde todos hemos pasado, y si tú eres, y te repito con esto con los jóvenes, si estás pasando por esa etapa donde tú piensas que lo sabes todo, créeme, va a llegar un momento donde vas a aprender que definitivamente no sabes nada. Y vamos a continuar entonces con la historia de la familia del rey David. Salomón, también el hijo menor de David, quien llegó a ser un buen rey porque le pidió a Dios sabiduría, dice él mismo que vivió los placeres sin límites. Y esto lo dice en el libro de Eclesiastés 2:1. Entonces decidí ver qué de bueno me ofrecen los placeres, pero tampoco a esto le encontré sentido. Y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven para nada. Y esto habla de su gran desorientación que vivió y experimentó personalmente. Y en la sabiduría de Dios observó que no era bueno lo que estaba haciendo. Cuando los padres ausentes no corrigen ni direccionan a sus hijos, esto los llena de mucho resentimiento y los lleva, en la mayoría de los casos, a cometer actos delictivos. Y esta ausencia paterna en la corrección de David como rey trajo más consecuencias terribles. Y según como lo podemos encontrar en la Biblia, Absalón odiaba a su hermano por haber violado a su hermana y no le dirigía la palabra. Absalón, el hermano de Tamar, también hijo de David, esperó lo que iba a hacer su padre para disciplinar a Amón. Pero pasaron 2 años y nada. Por lo que Absalón invitó a Amón a una fiesta. Y en esa fiesta, Absalón, tomando la justicia por sus manos, mata a su hermano Amón. Y aún así, con todo esto, David nunca confrontó ni reprendió a Absalón. Absalón, después de matar a su hermano, huye y después de un tiempo David comienza a extrañar a Absalón. Y luego David lo manda a buscar y trajo a Absalón a Jerusalén. Me imagino que Absalón se sintió que su padre lo había perdonado porque lo extrañaba y fue. Pero cuando llegó, según lo relata 2 Samuel 14:24, pero el rey dio esta orden: que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. ¡Qué incoherencia! Te amo, pero no te quiero ver. Y es que muchas veces los hijos se levantan resentidos en contra de sus padres para hacerles daño, para avergonzarlos. Un hijo o una hija podría hacer muchas cosas negativas para que sus padres sean irritados, para fastidiarles la paciencia. Un hijo incursionará en las sustancias ilícitas para fastidiar a sus padres. Una hija también puede encontrar un novio que es totalmente lo opuesto o lo contrario de lo que sus padres quieren para ella. Si ellos quieren un profesional, ella se va a buscar un vago. Si ellos quieren un tipo que la represente, ella buscará ser la niñera del novio. Si ellos quieren un hombre de principios, ella se lo va a buscar estafador y mentiroso. ¿Y sabes con qué propósito? Con el propósito de fastidiar y avergonzar a sus padres, porque está resentida. ¿Y por qué está resentida? Porque sus padres no estuvieron cuando ella los necesitaba. Absalón estaba tan resentido con su padre que todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino, a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto a aquel le decía de qué tribu era, Absalón le aseguraba: lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda estos asuntos. Si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia. Y esto hizo que Absalón cayera en gracia con el pueblo. Absalón se proclamó rey y levantó un ejército mercenario en contra de su padre, y tomó el palacio de su padre David y dio un golpe de estado, lo cual hizo que David y su gente salieran huyendo del palacio. Y no siendo suficiente para él el hecho de haber corrido a su padre del palacio y haberle dado un golpe de estado, fíjense lo que ocurrió más adelante. Absalón ordenó enseguida que pusieran en la azotea una tienda de campaña y allí, a la vista de todos, tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre. Era la acción de la rabia y el resentimiento en pleno desarrollo.
Y es por eso que hoy en día hay tantas orgías y problemas de identidad sexual tan diversos que son abiertos y orgullosos por lo que hacen. No es de extrañar que te encuentres con un amigo y te presente a otro y te dice, te presento a mi novio. Gente profesional y en altos cargos políticos y gubernamentales ya son corruptos y con problemas de identidad sexual. Y muchas de estas personas han abierto su corazón y han dicho que sus padres no estuvieron con ellos cuando fueron abusados, que no les creyeron, que no los escucharon o no los protegieron. Pero no podemos quedarnos enganchados en ese dolor, porque también es una verdad que nuestros padres no pudieron darte algo que ellos mismos no recibieron. David era el hijo menor de 7 hermanos. No se habla mucho de la relación que él tuviera con su padre, pero probablemente no fue muy buena, porque cuando buscaron rey para Israel en la casa de su padre, este padre solo presentó ante el profeta a todos sus hermanos y se olvidó de David, quien cuidaba de las ovejas. Hay una enseñanza en el libro de Éxodo donde Dios da los 10 mandamientos y lo repite nuevamente en Efesios 6:2, que el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Este es uno de los deberes que tenemos y que al hacerlo nos trae grandes bendiciones en nuestra vida y una larga vida también. Y continuando entonces también con el suspenso de la historia de Absalón, David tuvo que enfrentar con su ejército este levantamiento, más él no fue a la batalla por recomendación de sus generales, pero les dio la orden que trataran con bondad al joven Absalón. Y esta historia continúa en el libro de Segunda de Samuel. El ejército de David salió al campo en contra de los israelitas que estaban de parte de Absalón. Pelearon en el bosque de Efraín. El ejército de David derrotó a los israelitas matando a 20.000 hombres ese día. La batalla se esparció por todo el país, pero ese día más hombres murieron en el bosque que por espada. Al encontrarse con los oficiales de David, Absalón se montó en su mula y trató de escapar. La mula se metió por debajo de un gran roble y la cabeza de Absalón se quedó trabada en las ramas. La mula siguió galopando dejándolo a él colgado del árbol. Y fue después cuando llegaron los soldados y lo asesinaron. Qué terrible lo que puede hacer la rebeldía. Agregado a esto, mucha gente murió porque fueron salpicados por la rebeldía de Absalón. Siempre hay personas que se levantan en contra de la autoridad en la casa, en la iglesia y en la sociedad, lo cual traerá como consecuencias nefastas para todos aquellos que siguen a los rebeldes. Pero para tenerlo mejor, todos debemos colocar la mirada en nuestro gran Padre Creador que jamás nos falla. Quizás tú digas, ese soy yo. Tomaste decisiones equivocadas porque no hubo alguien con un ejemplo o con un consejo que te ayudara. Pero Dios siempre ha estado allí tocando las puertas de nuestros corazones. Nos dejó su palabra y estas historias increíbles como ejemplos de vida. Y le pedimos como no nos conviene. Por eso no recibimos nada. Dios es un Dios de amor, pero no es permisivo. Él nos está enseñando y corrigiendo todo el tiempo porque Él es justicia y Él desea lo mejor para todos nosotros. Y muchas veces nos pasa a nosotros que cuando le pedimos a Dios y no recibimos, nos enojamos mucho contra Él. Y lo vemos así por nuestra carga de pecado, como si Él fuera un padre ausente, lo que es una total mentira. Él siempre está con nosotros, disfruta pasar tiempo contigo, conmigo, nos habla en todo momento y en cada circunstancia, pero estamos tan resentidos, llenos de rabia, de queja, de frustración, que nos volvemos como los hijos de David, desorientados en todas las áreas de nuestras vidas personales. Seguramente en algún momento te has sentido con ausencia de Dios en tu vida. ¿Y qué queremos que aprendas? Que quede en tu corazón que Jesús sabe lo terrible que se siente al experimentar esa ausencia fuera de los brazos del Creador y diseñador del universo. Lo dice en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús estaba cargando tus pecados y los míos. Y en esa condición no se siente la presencia de Dios, sino su triste y horrible ausencia. En Hebreos 14:15 podemos encontrar, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros. No esperes más tiempo para recapacitar y para regresar a los brazos de tu Padre. Si has sentido a Dios como un Padre ausente en tu vida,
Pídele perdón por no haber dedicado más tiempo para aprender y conocer de Él. Pídele perdón por alejarte y tener actitudes rebeldes que van en contra de sus principios y de los planes que Dios diseñó para ti. Él te está esperando y te está esperando con los brazos abiertos y dispuesto a dar el amor que necesitas en tu vida. Permíteme entonces acompañarte en este momento, en esta oración. Querido Padre Celestial, perdona todas las veces que a través de mi rebeldía, Señor, he estado en contra de tu voluntad en mi vida, Padre. Permíteme poder hacer lo que tú bendices. Guía mis pasos, Señor. Perdóname por cada uno de esos errores que he cometido, Padre, al no hacer tu voluntad. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo y usando tu vida.